Amados hermanos, amadas hermanas, una live más de una sola trompeta. Y damos gracias al Señor. Una vez más estamos encontrándonos a través de este video y queremos dar continuidad a nuestro encargo. Siempre es reforzar las palabras dichas ya por nuestros hermanos de la delantera, el hermano Pedro, el hermano Esdra, y profundizar en algunos puntos y rumiar en general. Entonces la palabra es muy rica, siempre sobra algo. Es como cuando usted va a cosechar, siempre caen semillas en el piso y entonces usted va y recoge esas semillas. Entonces, esta es la función, yo creo, de este video de una sola trompeta. Una sola trompeta ya dice la misma palabra. Es tocar un solo sonido, un solo tono. Entonces, el único hablar profético que nosotros tenemos. Gracias al Señor. Y hoy voy a hablar un poco sobre una comunión que el hermano Pedro tuvo con los colportores dinámicos, y yo encontré algunos puntos muy buenos, y a pesar de que es específico para los colportores dinámicos, pero para nosotros en general es una lección muy preciosa. Muchos principios buenos. Aquí está la bendición del Señor, entonces yo quería reproducir de la mejor manera posible para ustedes. ¿Está bien? El primer punto es que nosotros debemos estar afirmados en una visión de que Dios solo tiene un hablar. Dios, Él es la fuente de todo el hablar. Entonces todas las cosas fueron hechas por el hablar de Dios. Y el Señor Jesús también, Él mismo, cuando vino aquí en la tierra, Él dijo así: el Hijo no hace su obra, el Hijo hace lo que el Padre le mandó a hacer. Entonces, cuando el Padre habla, entonces la obra es realizada. Entonces todas las cosas fueron creadas por medio de la palabra. La palabra es antes de todo. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento el Señor también, en Juan 1:1, dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este Verbo, que es la palabra, que es el mismo Dios, y su Hijo es el Verbo, estaba junto con el Padre. Entonces, todo comenzó con la palabra y hoy no es diferente. Nosotros tenemos esta palabra y Dios es la fuente de esta única palabra. Y nosotros vimos que cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él condujo a los 12 discípulos a andar con Él y ellos aprendieron presencialmente muchas cosas del Señor. Y ellos vieron al Señor, cómo el Señor se sentía viendo a la multitud como ovejas sin pastor, afligidas, condolidos, maltratados, afligidas. Entonces el Señor se compadecía de ellas. Entonces los discípulos vieron esto, cómo el Señor hizo la multiplicación de los panes para 5,000 hombres, y cómo el Señor no solamente cuidaba de hablar la palabra de Dios para la multitud, sino que también el Señor se preocupaba con cada uno de ellos. Por ejemplo, el Señor se preocupaba con lo que ellos iban a comer. Por eso, vean cómo el Señor es completo. El Señor es muy cuidadoso. Su humanidad es muy elevada. Esto es un modelo para nosotros. Y los discípulos vieron todo esto, y cuando el Señor estaba para dejar esta tierra, les dijo a ellos que el Señor pero iba a rogar al Padre, y Él os daría otro consolador. Y el consolador, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu de realidad,
que estaría con ellos y también estará en ellos, dentro de ellos. Entonces, no solamente al lado, sino también dentro de ellos. Entonces, esto se refiere al Espíritu. Y nosotros ya hablamos en la obra del Espíritu. Y hoy es la obra del Espíritu. Hoy estamos sirviendo en el Espíritu. Gracias al Señor. Entonces, hoy el Espíritu es quien habla con nosotros. Entonces, cuando llegó en el tiempo del Nuevo Testamento, cuando la iglesia en Jerusalén fue levantada con los 12 apóstoles, todo porque el Espíritu estaba junto con ellos, y Pedro con toda osadía en el Espíritu se levantó en medio de la multitud, y, y los otros 11 se levantaron junto con él, estuvieron de pie junto con Pedro, en señal de apoyo, en señal de soporte, sustentando el hablar de Pedro. Pedro entonces habló basado en la profecía del profeta Joel, que todo aquel que invocara el nombre del Señor sería salvo. Y allí, hermanos, el Espíritu trabajó maravillosamente bien. Venían multitudes de varios otros países, de otras nacionalidades, que vinieron hasta Jerusalén para pasar los días de fiesta, la fiesta anual. Entonces ellos vinieron como era ordenado por la ley de Dios, y ellos necesitaban ir 3 veces al año para pasar las fiestas en Jerusalén. Entonces era justamente la fiesta de Pentecostés. Entonces ellos se juntaron en Jerusalén para esa fiesta, y allí, en la manifestación del Espíritu Santo muy fuerte, y usando aquellos 120 galileos, el Espíritu descendió como un viento impetuoso, llenó la casa donde ellos estaban, y las lenguas de fuego se posó sobre cada uno de ellos, y ellos pasaron a hablar. Pero miren, qué milagro, hermanos. Ellos hablaban, claro, ellos eran judíos, hablaban hebraico, una lengua nativa. Sin embargo, la multitud venía de varias nacionalidades. Si usted va a ver Hechos capítulo 2, había más de decenas de nacionalidades presentes. En romanos, cretenses, de Mesopotamia, eran multitudes de nacionalidades, diversas nacionalidades juntas. Entonces cada uno tenía su lengua materna. Sin embargo, a pesar que los discípulos hablaban en hebraico o la lengua judía, ellos, el Espíritu Santo, interpretaba, traducía lo que ellos hablaban para diferentes lenguas, para que todos pudiesen oír y entender lo que ellos hablaban. Esto es el genuino hablar de Dios. Entonces ellos oyeron, estaban atónitos. Entonces Pedro aprovechó esa ocasión para hablar fuerte sobre el Evangelio del Señor Jesús, dando testimonio del Señor para todos allí. Y al final de esta predicación de Pedro y de los 11, en la misma noche, en el mismo día, fueron bautizados 3,000 de una sola vez. Pasaron algunos días, 5,000 más. Entonces usted ve que la palabra del Señor ahora, sobre el comando del Espíritu y cómo era fuerte, era demostración de poder de Dios. En Romanos 1:16 dice que el Evangelio es el poder de Dios. Entonces allí ellos predicaron el Evangelio, 3,000 fueron salvos, y ellos vivían esta vida de la iglesia tan disfrutable,
capítulo 2, 42 de Hechos dice así: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, aquí habla que ellos perseveraban en la doctrina. La mejor traducción de esta palabra doctrina es enseñanza, por la enseñanza de los apóstoles. Entonces, los apóstoles, ellos enseñaban, eran enseñanza de los apóstoles. Y sabemos que estas enseñanzas de los apóstoles es una enseñanza saludable. Es una enseñanza correcta, como el hermano Pedro una vez dijo, que es la palabra ortodoxa. Entonces, esta palabra es la enseñanza saludable de los apóstoles. Eran dados para los discípulos, que eran más de 3.000. Entonces, una iglesia en Jerusalén creció rápido. Y entonces, no solamente ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, sino también ellos tenían comunión sobre la enseñanza de los apóstoles. Era muy frecuente esto. Después que el apóstol hablaba, daban una palabra, ciertamente era la palabra profética. Y en aquella época, quien lideraba era el apóstol Pedro. Pedro, que era el líder de ellos, Pedro era un canal que Dios usaba para hablar la palabra profética. En toda la dispensación, Dios usa al hombre como canal para dispensar su palabra profética. Y en Jerusalén, cuando la iglesia recientemente se levantó, este liderazgo era de Pedro. Pedro hablaba la palabra y esta palabra repercutía muy fuerte en los discípulos. Y ellos, aparte del hablar de Pedro, ellos se reunían para rumear, volver a hablar las palabras habladas por Pedro. Entonces, eso era la vida de la iglesia, oír la palabra profética y después ellos se reunían para revisar, o podemos llamarle revisión, o rumear, como usted quieran decirle, pero ellos, una palabra popular que nosotros decimos es que ellos movían la olla cuando ellos estaban compartiendo. Es una manera popular de decir. Ellos perseveraban también, partiendo el pan, que no podía faltar, que era en memoria del Señor, de la muerte del Señor, y también en las oraciones. Esta práctica hemos conservado hasta los días de hoy. En las iglesias nosotros tenemos eso. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles, nosotros tenemos eso, que nos dan las palabras proféticas, y enseguida nosotros también tenemos la comunión, las enseñanzas de esta palabra profética, o el alimento diario, o leyendo libros juntos. Nosotros tenemos el programa Libro en mi mano. ¿Esto es para qué? Es para tener comunión en la palabra de los apóstoles. Y también tenemos el partimiento del pan. Nosotros practicamos los domingos. Algunas iglesias domingo de mañana, otras domingo a la noche. De cualquier manera está siendo practicado. Y también preservado. Y en las oraciones que no pueden faltar. El ministerio de oración de la iglesia es importante, tanto la oración individual como la oración colectiva son importantes. La oración del cuerpo es el que mueve los brazos de Dios individualmente. Podemos orar sin cesar, invocar el nombre del Señor siempre. Esta era su práctica. Y así dice: en cada alma había temor y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Y ahí en el versículo 46 dice así:
y perseverando unánimes cada día en el templo. ¡Qué alegría! Perseveraban unánimes. Unánimes no es fácil. Ser unánime es diferente de tener unidad. La unidad es del Espíritu. Cuando nosotros estamos en el Espíritu somos uno. Pero ser unánime es ser una sola alma. Eso es más difícil. No es ser usted uno con mi alma o yo ser uno con su alma. Es nosotros dos ser uno con el encargo de la palabra profética y practicar esa palabra juntos. Entonces allí dice, partían el pan de casa en casa, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, cuando nosotros tenemos una sola palabra, una sola enseñanza con la palabra profética, el resultado es que tenemos alegría. Ellos tenían alegría. Comían juntos con sencillez de corazón y alegría. Sencillez puede ser traducido como simplicidad, con simplicidad. La vida de la iglesia tiene que ser vivida con simplicidad y guardando esta palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de ser salvos. Entonces nosotros estamos cerca de este vivir, estamos ya, tenemos la realidad y vamos poco a poco conquistando más. A través de usted, mi hermano, usted, mi hermana, cuando usted sale, deje escapar, puedo orar por usted. En cualquier que sea, algún empleado de negocio, panadero, el que atiende la farmacia, usted puede soltar esta palabra, deje escapar, puedo orar por usted. Vean qué experiencia linda usted va a tener. Yo lo animo a usted a hacer esto mañana o hoy, si tiene tiempo. Oh Señor Jesús, entonces, alabando a Dios, cuando nosotros tenemos la palabra única, una fuente única de la palabra, hermanos, el resultado es la alegría, el resultado es sencillez de corazón, el resultado es tener mucho olor a Dios, el resultado es tener la simpatía de todo el pueblo. Y ahí no necesita preocuparse con el agregar de número en la iglesia, de personas en la iglesia. Dice que añadía cada día a la iglesia el Señor lo que debían ser salvos. El Señor es quien agregaba. Cuando tenemos este tipo de vivir en la vida de la iglesia, un vivir de iglesia agradable, un vivir de iglesia lindo, entonces el resultado es, tenemos la simpatía del pueblo y el Señor va a agregar cada día a los que van a ser salvos. Pero vemos que esto no duró mucho, ¿no es así? Después muchos judaizantes, aquella secta de los fariseos, ellos introducieron, esto fue muy usado por Satanás, una estrategia de Satanás para competir con la palabra de Dios, para minar este único hablar, este único ministerio. Nuestro enfoque, no vamos a hablar esto porque nuestro enfoque es hablar de un solo ministerio, pero de cualquier manera hoy hay una confusión intentando hablar tantas otras palabras, aparte de la palabra ortodoxa, la palabra en la iglesia. Y esta palabra ortodoxa está dentro de las Sagradas Escrituras, está delimitado con la connotación de la fe. Entonces, la fe es todo el plan de Dios, toda la economía de Dios. Hay muchos énfasis hoy, aquí y allí, pero no es la totalidad del hablar de Dios, de su plan para el hombre en el Nuevo Testamento. Entonces, estos muchos
muchas competencias en el hablar. Si usted pregunta para alguien en la calle, usted sabe que es la enseñanza saludable de los apóstoles. Ellos van a indagarlo a usted. ¿Qué es eso? ¿Cuál ministerio es el que usted está hablando? ¿No es así? Entonces, hoy nosotros necesitamos volver a rescatar esto desde el tiempo de nuestros apóstoles antiguos y vivir aquella palabra que Dios quería, que era según la voluntad de Dios. Entonces, este es un comienzo de una palabra para los colportores, pero después fue hablar una palabra muy buena. Vamos para 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Aquí dice, versículo 4 al 6. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces usted ve aquí, usted tiene aquí tres versículos. Primero es el Espíritu. Entonces, usted tiene diversos dones, pero quien da los dones a los hombres es el Espíritu. Entonces, el Espíritu es el mismo. Y después hay diversidad en los ministerios. Estos servicio puede ser traducido como ministerios. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Entonces, no dividirse por ministerio. El Señor es el Señor del ministerio, ¿no es así? Y también hay dones. ¿Por qué estar dividiéndose por dones? Ah, yo tengo este don, usted no tiene. Son diversos dones. Pero quien distribuye estos dones es el Espíritu. Y quien está sobre todo es nuestro Dios. Nuestro Dios aprovecha los dones, los ministerios para sus realizaciones, para sus operaciones. Entonces, estos son los que nosotros tenemos, hablando sobre el ministerio. Entonces vamos a Efesios capítulo 4. Nosotros tenemos aquí versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todo esto se refiere a nuestro vivir en la vida de la iglesia, nuestra relación uno con los otros. ¿Qué debemos hacer? Entonces dice, andar de manera digna con la vocación con que fuisteis llamados. En este andar tenemos que andar con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es lo que debemos practicar en la vida de la iglesia. Tercero, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, la unidad es del Espíritu y nosotros debemos luchar diligentemente, esforzarnos bastante para preservar la unidad del Espíritu. La unidad está por sobre todo. Necesitamos buscar esta unidad. Es mejor que yo ceda para que haya unidad, de que no ceder y perder y viene la división. Entonces, por causa la unidad, yo dejo muchas cosas en la vida de la iglesia
que me causan prejuicio personalmente a mí, yo dejo, porque es mejor y es mayor entre nosotros la unidad. Y el versículo 4 habla así: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos al el otro versículo. El 4 dice: un cuerpo y un espíritu. Un cuerpo, lógicamente el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice un espíritu? Porque es el espíritu el que da vida al cuerpo. Como si fuese el corazón que bombea sangre para que el cuerpo pueda vivir. El espíritu es el que da vida al cuerpo. El cuerpo sin espíritu queda muerto, espiritualmente hablando. Como también fuiste llamado en una sola esperanza de vuestra vocación. Fuimos llamados para una esperanza. Hay un solo Señor. Aleluya. Hay un solo Señor, una fe y un bautismo. Entonces, después del versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos, y en todos, y por todos y en todos. Entonces aquí tenemos el Espíritu, tenemos al Señor, aquí tenemos a Dios, que es Dios el Padre. En 1 Corintios 12 nosotros vemos que el Espíritu es el que da dones, el Señor es el que da ministerios y Dios el Padre es el que realiza las operaciones a través de su cuerpo. Bueno, aquí también vemos al Dios triuno trabajando en nosotros. El versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces aquí habla de la gracia. Cuando el Señor Jesús vino, en Juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No, vinieron con Jesucristo. Entonces la gracia, cuando nosotros recibimos al Señor Jesús, nosotros recibimos la gracia. Y la gracia es del Espíritu. La gracia es la vida que recibimos. Entonces, esta vida que recibimos, que es gracia, que es el Espíritu el que nos da, es un don. Algo Dios nos dio a nosotros, un don. Cuando fuimos salvos, esta salvación inicial. Entonces, todos nosotros cuando fuimos salvos, ganamos un don, ganamos un regalo de Dios. Es exclusivamente proveniente de Dios. Entonces, este es el don que recibimos. Pero, a medida que nosotros vamos desarrollando la vida cristiana, la gracia nos acompaña, pero la gracia será concedida según la proporción del don de Cristo. O sea, si usted quiere más gracia, la gracia viene, pero si usted no usa el don, si usted no ejercita el don, si usted no exige más trabajo al don, la gracia no será necesaria, no será concedida porque no es necesaria. Entonces, cuando usted usa su don, usted desarrolla su don, ejercita su don. Cuando usted exige más a su don, entonces la gracia es suplida. A medida que más solicitado, más suplir de la gracia hay. Entonces, esto es importante, que como la palabra muy buena para los colportores, diciéndoles que el Espíritu es el que da el don. Con ese don, la gracia que vino dentro de nosotros. Entonces,
Este don es una habilidad de hacer las cosas de Dios, ¿no es verdad? Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Mi mano aquí tiene la habilidad de agarrar las cosas. Por ejemplo, imagine que hay un vaso de agua aquí delante mío. Entonces mi mano tiene la habilidad de tomarle el vaso. 5 dedos, cierra bien con fuerza. Ahora, esto es don. Este es el espíritu que da esta capacidad, esta habilidad de tomar las cosas. Ahora, el cerebro, que es en el caso la cabeza, da el comando para que mi mano traiga este vaso hasta mi boca. Entonces realizó un trabajo. Esto es un ministerio. Entonces aquí está el don, el ministerio, y el Señor Jesús es la cabeza. Cristo es la cabeza que comanda todas las cosas. Y Dios está sobre todo. Él es quien, en verdad, que hace las operaciones, las realizaciones, de acuerdo con su voluntad. Esto es muy importante. Y después, aquí continúa diciendo, cuando Él subió a las alturas, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Esto voy a leerles a ustedes. En la versión King James actualizada, Efesios 4, versículo 8. Es un poco diferente. Creo que entendemos mejor. Por eso es que fue declarado que cuando Él subía en triunfo a las alturas, llevó cautivo a muchos prisioneros y distribuyó dones a los hombres. Entonces, cuando el Señor Jesús, Él murió en la cruz, Él murió, pero Él no quedó en la muerte, Él venció la muerte, porque Él resucitó de los muertos y subió a las alturas. Él triunfó en las alturas. Él subió a las alturas, subió a los cielos. En la versión Ferreira de Almeida dice que llevó cautivo el cautiverio, pero aquí está más claro para nosotros. La King James dice que llevó cautivo a muchos prisioneros. Entonces, estos muchos prisioneros somos todos nosotros, hermanos. Nosotros estamos presos en el Hades, dentro de una cautividad, guardados por Satanás. Nadie salía de allí, pero gracias al Señor, el Señor pasó por el Hades y libertó a todos nosotros, nos sacó de allí, nos llevó cautivo muchos prisioneros. Usted era uno de estos prisioneros, yo era uno de estos prisioneros, todos nosotros estábamos cautivos allí. Y el Señor nos llevó a las alturas, a los cielos, aleluya, en su ascensión. Y ahí distribuyó los dones a los hombres, gracias al Señor. Y continúa en el versículo 9. Y esto que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, ¿qué quiere decir subir? Porque quien subió es porque Él descendió, o porque Él había descendido a las partes internas de la tierra. ¿Dónde estas partes? Es en el Hades, la región de los muertos. El Señor pasó por allí, pero no quedó allí. Él salió de allí. Cuando salió de allí, Él llevó cautivos a muchos prisioneros. Gracias al Señor. Uno de ellos era yo y otro era usted. Somos nosotros. Estos cautivos llevó cautivo a nosotros.
Entonces, cuando nosotros somos cautivos de Cristo, no más cautivos de Satanás, cambiamos de mano. Nosotros cambió nuestro dueño. Antes pertenecíamos a Satanás, después pertenecemos al Señor. El Señor ahora se tornó nuestro nuevo amo. Entonces Él llevó cautivo a los prisioneros para Él, los sacó de la mano de Satanás, gracias al Señor. Y subió por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Donde Él pasó, Él llena todas las cosas con su presencia, su gloria, su triunfo, su victoria sobre la muerte. Entonces, aleluya, hermanos. Es un motivo de mucha alegría. Esto es por un lado lo que el Señor nos llevó a las alturas, y Efesios 1 nos dice que nosotros estamos en las regiones celestiales. Estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos en una posición de victoria, pero antes, una cosa son hechos, realmente. Es en hechos, ya sucedió esto. Nosotros estamos cautivos en Cristo, prisioneros, somos de Cristo. Pero eso necesita ser real en nuestra vida. Cuando es realidad, ¿qué significa esto? Que día a día debemos dejar que Cristo nos cautive, permitir que Cristo domine nuestro ser y que Él derrote nuestro ser, porque somos aún muy rebeldes. Nuestro hombre natural, somos prisioneros, estamos pataleando. Es difícil obedecer a su Señor. Ahora, hermanos, cuanto más Cristo nos derrota, más vamos a crecer, más vamos a experimentar la victoria. Entonces, como se dice, ahora quien vive no soy yo, sino Cristo vive en mí. Antes era yo quien vivía, ahora este yo fue derrotado, no existe más. Ahora quien vive es Cristo. Cristo vive en mí. Entonces, cuando usted deja que Cristo lo venza a usted, lo derrote a usted, lleve cautivo a usted, más usted va a experimentar el triunfo, la victoria. Es muy bueno. Entonces, hermanos, aquel que descendió es el mismo que subió por encima de todas las cosas, de todos los cielos, para regir todas las cosas. Y Él mismo concedió a algunos para apóstoles, a otros para profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Entonces tenemos aquí apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores y maestros. ¿Cuál es el objetivo del Señor haber dado estos hombres? ¿Para la iglesia? ¿Para qué? Para perfeccionar. Vamos a volver a la versión King James, capítulo 4, versículo 12. Es un poco diferente. Con el fin de perfeccionar a los santos. Entonces, el fin que el Señor ha designado, algunos para apóstoles, a otros para profetas, a otros para evangelistas, a otros para pastores y maestros, es con un propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En la Joan Ferreira de Almeida dice así: para el desempeño de su servicio. Pero esta versión King James es más próxima, más cercana al original. Es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio?
para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, este ministerio perfeccionará a todos los santos para la obra del ministerio. Entonces, si es para perfeccionar a los santos, significa que todos los santos necesitan ser perfeccionados. Necesitan ser perfeccionados. Y este perfeccionamiento tiene como meta la obra del ministerio. Entonces, cuando somos perfeccionados, nosotros participamos de la obra del ministerio. Todos los santos deben participar de esto. Por tanto, nosotros tenemos al CEPEP que hace esto, el CEAPE, el CEPEP, en verdad, allí se vive la vida de la iglesia más intensa, conjuntamente, de andar juntos, desde mañana estar juntos, buscando al Señor juntos, en la palabra juntos, sale para predicar el Evangelio juntos. Esto van ejercitando sus dones, se va exigiendo cada vez más grados de dificultad mayor. Ahí la gracia es más suplida a ellos y ellos vencen cada desafío. Ellos entonces crecen rápido y llegan a otro punto que ellos ya son adecuados, ya son listos para colportores, para practicar colportores dinámico. Y en realidad es llevar a las personas al Señor, orando por las personas. Por el testimonio de colportores nosotros vemos, somos muy tocados. Cómo vibra nuestro corazón, cómo las personas están necesitando de Dios, están necesitando de una oración, de este cuidado, de este apacentar, de este pastorear. Entonces los colportores que están en la delantera, en verdad, esto es lo que es la vida normal de la iglesia. Predicar el Evangelio, llevando a las personas al Señor, a Dios. Entonces, haciendo esto, la gracia es más agregada y más vamos a ser perfeccionados en el ministerio. Ahora, todos nosotros podemos tener ministerios individuales, pero estos ministerios individuales tienen por objetivo, como meta, un solo objetivo, que es el ministerio. Y el ministerio es para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, no es que usted sale a hacer una obra individual, una obra solo suya, y termina su obra haciendo competencia con la obra de Dios. Esto es horrible, esto es abominable. Vamos todos a convertirnos para un solo ministerio, un solo hablar, el hablar profético, este hablar que produce la vida de la iglesia, el hablar que produce la evangelización, el hablar que produce la alegría, el hablar que produce el crecimiento de los miembros en la iglesia, contando con la simpatía del pueblo, con miras al perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo del varón, a un perfecto varón, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cuando los colportores salen o cuando nosotros mismos salimos, nosotros podemos cambiar la historia de la persona. La persona se estaba destinada para el lado de fuego, ¿no es así? Porque no conocen al Señor y de repente nosotros hace una oración y ella acepta al Señor como su Salvador. ¡Qué maravilla! Ellos van a cambiar de posición porque antes estaban destinados cuando moría para la sección de tormento, junto con aquel rico, quemándose en el fuego, el calor terrible, desagradable, sin confort.
Pero cuando la persona tiene la oportunidad de creer en el Señor como su Salvador, cambió. Él puede ir a una sección llena, el seno de Abraham, lleno de descanso, lleno de amor. ¿No es así? Y probablemente, hermanos, ¿por qué no? Ellos pueden, a través de cuidado en la vida de la iglesia, ellos pueden también hacer parte de los 144.000 vencedores vivos. Solo aquellos seguidores de Cristo, gracias al Señor por esto. Y por fin, quería hablar algunos ítems que fueron dichos a los colportores que creí que es muy bueno para nosotros. Son 8 ítems. Primer ítem. Esto en verdad hace parte de una vida normal de la iglesia. Si nosotros estamos viviendo y practicando esto, aleluya, esta es la vida normal de la iglesia. Miren, primero es simplicidad. Nunca podemos perder la simplicidad. Esto es en 2 Corintios 1:12. La palabra santidad allí en verdad es simplicidad. Segundo, obediencia. Simplicidad, enseguida obediencia. Romanos capítulo 16, versículo 19. Humildad. Nosotros vimos Efesios 4 en humildad. Pero también tenemos Hechos 19 y Filipenses 2:3 con humildad. Y después sumisión. Eso está en Efesios 5, versículo 22 al 24. Y después tenemos la unidad. Efesios 4:3 y 4:13. Unanimidad. Yo ya expliqué la unidad. Aún no es fácil. Pero unanimidad es ser un alma. Unidos en el alma. En Hechos 1:14, Filipenses 7 y Filipenses 2:2. Compañerismo. Miren, 2 Corintios 8:19. Y por fin, complicidad. Mateos 23:30. Entonces nosotros tenemos que ser cómplices al Señor, también a los hermanos que nos lideran, para que hagamos una sola obra. Fuera de nosotros cualquier pensamiento contrario, cualquier ambición para nosotros, nada de eso. Vamos a derrotar cualquier insumisión que surja de nuestro interior. Y finalmente, quería finalizar con 1 Timoteo 1:5. 1 Timoteo 1:5 dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor. Es el amor. ¿No es verdad? Estoy hablando de esta palabra por amor, que procede de un corazón puro. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas, necesitamos conservar nuestro corazón puro. Todos los días debemos ir delante del Señor, ir delante de su luz y decir: Señor, purifica mi corazón. Después, conciencia buena, una buena conciencia. Necesitamos chequear nuestra conciencia todos los días para ver si nuestra conciencia está en orden. También la fe sin